La vida de Enrique Elizalde. Uno de los rostros más poderosos, elegantes y enigmáticos de la televisión mexicana, parece hoy escrita con la misma tinta trágica que tantas historias que él interpretó en la pantalla. Pero detrás del ídolo de El derecho de nacer, detrás del galán admirado por millones, existía un hombre profundamente dividido entre el deber, la pasión y un amor que, según las voces más cercanas, terminaría a marcar su vida como una cicatriz secreta e imborrable. Para comprender su final trágico y la sombra que dejó su romance prohibido, debemos regresar al principio, a su infancia, a sus primeros sueños y al nacimiento de un artista destinado a convertirse en leyenda. Enrique nació en un México que despertaba a mediados del siglo XX, un país que se debatía entre tradición y modernidad. Su familia, cultivada amante de las artes, veía en el pequeño Enrique una sensibilidad especial. Él no era un niño ruidoso ni especialmente travieso. Prefería observar. Poseía esa mirada profunda, casi cinematográfica, que más tarde conquistaría a productores y espectadores. Su madre solía decir que Enrique no solo veía el mundo, sino que lo interpretaba. Durante esos primeros años, el futuro actor mostró una curiosidad insaciable por la literatura y el teatro. Le fascinaban las historias épicas, los dramas familiares, las pasiones desbordadas. Sin embargo, nada hacía pensar que aquel muchacho tímido se convertiría en una de las figuras más imponentes de la televisión hispanoamericana. Todo cambió el día en que, casi por casualidad, participó en una obra escolar. Cuando pisó por primera vez el escenario, sintió algo parecido a una revelación, la certeza absoluta de que su destino estaba allí bajo una luz cálida y directa frente a un público que contenía el aliento para escuchar su voz. Años después contaría que ese día tuvo la sensación de haber encontrado un lugar al que pertenecía, desde mucho antes de conocerlo. Como si el teatro, más que una vocación, fuera un hogar. Ya adolescente, Enrique ingresó al prestigioso Instituto de Arte Dramático, donde comenzó su verdadera transformación. No era solo un joven atractivo, poseía una voz grave, poderosa, casi hipnótica. Los maestros lo notaban de inmediato. Su dicción impecable, su porte elegante y la manera en que dominaba el espacio escénico lo convirtieron rápidamente en una promesa seria. Pero detrás del talento había disciplina. Enrique era riguroso hasta el extremo. Ensayaba más que nadie, llegaba primero y se marchaba último. Tenía una obsesión casi mística por perfeccionar cada gesto, cada pausa, cada palabra. Sus compañeros lo admiraban y a veces lo temían un poco. Sabían que estaban frente a alguien destinado a trascender. Su ascenso en el teatro fue vertiginoso. En poco tiempo protagonizó obras clásicas, interpretando desde príncipes atormentados hasta héroes trágicos. La crítica lo aplaudía sin reservas. Ha nacido una estrella dramática, escribió uno de los periódicos más influyentes de la época. Pero el teatro, aunque era su pasión, pronto se quedaría pequeño ante el llamado irresistible de un nuevo medio que crecía con fuerza: la televisión. La transición de Enrique Elizalde a la televisión fue un golpe de suerte y de destino. Un productor lo vio en una obra teatral y quedó fascinado. Había en él un magnetismo raro, una elegancia natural que la cámara adoraba. No tardó mucho en ofrecerle su primer papel, en una telenovela, un género que comenzaba a conquistar a las familias latinoamericanas. El impacto fue inmediato. La pantalla parecía hecha para él. Su mirada intensa, su voz profunda y su presencia imponente creaban un hechizo que atrajo al público desde el primer capítulo. Muy pronto se convirtió en el protagonista ideal, el hombre fuerte, silencioso, enigmático, capaz de amar con una intensidad devastadora. A medida que su fama crecía, también lo hacía el mito. Enrique Elizalde no era solo un actor, era un símbolo. Las revistas lo describían como el galán perfecto, el actor de mirada de fuego, el hombre que nunca necesita alzar la voz para imponer respeto. Ese aura, mitad real, mitad construida, lo acompañaría toda su carrera, pero también alimentaría la presión que más tarde lo consumiría. Aunque había protagonizado varias producciones exitosas, su consagración llegó con El derecho de nacer, una de las telenovelas más influyentes de la historia. Allí encarnó un personaje complejo, lleno de conflictos internos
que le exigió mostrar un rango emocional nunca antes visto en él. Fue también durante esta época que Enrique comenzó a ser seguido obsesivamente por la prensa. Cada gesto, cada palabra, y sobre todo cada relación afectiva era observada con lupa. Él, que siempre había sido reservado, empezó a sentir la presión. Sabía que la fama era un arma de doble filo, pero no imaginaba hasta qué punto afectaría su vida personal. Fue precisamente en esa etapa de mayor esplendor profesional cuando Enrique conoció a la mujer, que sería descrita décadas después como el amor prohibido que marcó su destino. Su identidad, aunque conocida por los círculos del espectáculo, siempre se trató con cautela, casi con un silencio cómplice. Ella era una actriz joven talentosa y de belleza singular. Su nombre aparecía con frecuencia en las revistas, pero nunca acompañado del de Enrique, aunque ambos compartían proyectos y horas de rodaje. Entre ellos nació una conexión inmediata. No fue un flechazo juvenil, sino algo más profundo, un reconocimiento, como si sus almas se identificaran antes de que pudieran entenderlo. Sus conversaciones eran largas, intensas, cargadas de confesiones que ninguno se atrevía a compartir con otros. Él encontraba en ella una calidez que la fama le había arrebatado. Ella veía en él un hombre sensible, vulnerable, muy distinto al galán indomable que adoraba el público. Sin embargo, su amor nació en el peor momento posible. Enrique ya estaba casado. La joven actriz, por su parte, comenzaba a construir una imagen pública que no podía arriesgar. Los dos sabían que estaban cruzando una frontera peligrosa, y aún así no pudieron detenerse. El amor entre Enrique y su compañera fue intenso, apasionado, y sobre todo clandestino. Se reunían en lugares discretos lejos de la mirada de la prensa, a veces antes o después de las grabaciones. Se escapaban por unos minutos solo para hablar, para mirarse, para sentirse vivos en medio de la presión brutal del mundo del espectáculo. Para él esos momentos eran una especie de refugio. Enrique se sentía atrapado entre sus responsabilidades familiares y el peso de la fama. Ella era la única persona ante quien podía mostrarse sin máscaras, pero el secreto no tardó en generar tensión. Vivir en la sombra era doloroso, especialmente para una mujer joven que soñaba con un amor libre, abierto, sin culpas ni restricciones. Con el tiempo su relación se volvió un torbellino emocional, pasión y culpa, deseo y miedo, esperanza y renuncia. Enrique, dividido entre dos vidas irreconciliables, comenzó a padecer una angustia silenciosa que se reflejaba en su mirada fuera de cámara. Sus compañeros notaban un cambio en él, algo lo consumía desde adentro. Mientras su romance secreto continuaba, la fama de Enrique seguía creciendo. Los productores lo buscaban para nuevos proyectos, las fans llenaban auditorios solo para verlo, y los medios querían saber cada detalle de su vida personal. El galán perfecto no podía permitirse errores, ni escándalos, ni amores prohibidos. El conflicto interno empezó a pasar factura. Enrique dormía poco, comía mal, y vivía en un estado de tensión constante. La doble vida lo estaba desgastando. Por un lado estaba su familia, sus hijos, su imagen de hombre honorable. Por el otro, ese amor apasionado que lo hacía sentirse vivo, y al mismo tiempo lo llevaba al borde del abismo. La joven actriz también sufría. Quería estar con él, pero sabía que ese amor no podía sobrevivir a la luz pública. Lo que había comenzado como un refugio, terminó convirtiéndose en una herida abierta. Como sin ocurre en tantas historias marcadas por la fatalidad, llegó un punto de quiebre. Una discusión, según cuentan quienes estuvieron cerca, precipitó lo inevitable. Ella no quería seguir escondiéndose. Él no podía romper con su vida familiar. El amor que los había unido se convirtió en una elección imposible. La ruptura fue devastadora para ambos. Enrique quedó desolado, atrapado entre la culpa y la nostalgia. Dicen que durante meses caminaba por los pasillos de los estudios con la mirada perdida, como si hubiera dejado una parte de sí en aquel amor prohibido. Ella, por su parte, se alejó del medio por un tiempo. Algunos afirmaban que estaba profundamente herida. Otros que temía que el escándalo estallara en cualquier momento. La verdad es que ninguno volvió a ser el mismo después de esa relación. Aunque Enrique continuó trabajando y acumulando éxitos, algo dentro de él había cambiado. Su sonrisa ya no era tan luminosa.
Su voz, aunque poderosa, tenía un tono melancólico que antes no existía. Algunos directores lo notaban. Lizalde actúa mejor que nunca, decían. Su mirada está llena de dolor auténtico. Pero ese dolor que enriquecía su arte estaba consumiendo al hombre. Lo que el público no sabía era que Enrique luchaba en silencio contra una tristeza profunda, casi crónica. Su vida parecía perfecta: fama, respeto, familia, estabilidad. Pero él sabía la verdad: había perdido al gran amor de su vida y cargaba con el peso de decisiones irreversibles. Con el tiempo, ese deterioro emocional se transformaría también en deterioro físico. Su salud comenzó a debilitarse, aunque él lo ocultaba con profesionalismo. Nadie imaginaba que aquella desolación interior lo acompañaría hasta sus últimos días. El fulgor de la fama suele ocultar sombras profundas. En el caso de Enrique Lizalde, esas sombras comenzaron a crecer lentamente después de la ruptura con su amor prohibido, hasta convertirse en una oscuridad que lo envolvió por completo. Tras la separación definitiva de su amante secreta, Enrique continuó trabajando con la misma disciplina que lo había caracterizado durante décadas. Llegaba puntual a los sets, cumplía con sus escenas, respondía a entrevistas, firmaba autógrafos, sonreía. Pero detrás de esa fachada impecable, algo en su interior se había quebrado. Las personas más cercanas lo describían como un hombre distinto. Su mirada, antes intensa y luminosa, adquirió un tinte opaco, como si la vida hubiese perdido color. Su voz, esa voz poderosa que había seducido a generaciones, sonaba más grave, más lenta, como si cada palabra pesara toneladas. La prensa lo atribuía al cansancio, al paso de los años, al ritmo de trabajo. Pero los pocos que conocían la historia verdadera intuían otra causa: la herida emocional que nunca logró cerrar. La culpa lo perseguía, especialmente durante las noches. No solo por haber traicionado su matrimonio, sino por no haber tenido el valor de luchar por aquel amor que lo había hecho sentir pleno. Vivía atrapado entre lo que había hecho y lo que no había hecho, entre las decisiones que tomó y las que nunca se atrevió a tomar. Ese conflicto devastador fue la semilla de un deterioro emocional que pronto se manifestaría en su salud. En una época en la que la salud mental era un tema tabú, Enrique jamás hubiese aceptado públicamente que padecía depresión. Sin embargo, los síntomas eran visibles para quienes trabajaban a su lado. Largos silencios entre toma y toma, distracciones inesperadas, episodios de aislamiento, apatía intermitente, un cansancio inexplicable que lo obligaba a sentarse después de pequeñas escenas. La depresión, como un huésped indeseado, comenzó a infiltrarse en todos los rincones de su vida. Lo acompañaba al despertar, lo acechaba durante el almuerzo, lo envolvía al anochecer. Había días en los que lograba ocultarla bajo su profesionalismo férreo. Otros, en cambio, lo sumergían en una tristeza profunda que lo hacía dudar de su propia vocación. Lo más doloroso fue la pérdida del entusiasmo. Enrique, que antes devoraba guiones con pasión, ahora dejaba las páginas sin revisar. Sus personajes, que antes surgían de su interior con fuerza volcánica, ahora parecían construidos desde la obligación. Seguía actuando, sí, pero actuaba también fuera de escena, pretendiendo que todo estaba bien. Y ese agotamiento emocional abrió la puerta a algo peor. El cuerpo, siempre fiel testigo de las emociones reprimidas, comenzó a fallarle. Los dolores, que al principio eran pasajeros, se volvieron constantes. Mareos, fatiga extrema, molestias que no encontraba cómo explicar. Enrique lo atribuía al estrés, al ritmo de grabaciones, al insomnio. Pero la verdad era más grave. Un día, durante una jornada de rodaje, Enrique se desvaneció brevemente al finalizar una escena. Nadie lo quiso alarmar. Él, como siempre, restó importancia al hecho. Pidió agua, se sentó unos minutos y continuó. Pero esa fue la primera señal visible de un deterioro físico que avanzaba sin freno. Enrique era un hombre orgulloso. No aceptaba la fragilidad. No aceptaba la idea de estar enfermo, ni la posibilidad de que su cuerpo hubiese decidido rendirse antes que él. Por esa razón evitó hacerse estudios durante meses, incluso años. Tenía miedo de la verdad. Miedo de perder el control. Miedo, tal vez, de quedar expuesto ante un mundo que siempre lo había visto como un héroe. Pero la enfermedad no negocia. Avanza. Cuando finalmente aceptó someterse a exámenes médicos, el resultado fue un golpe feroz. Los
doctores encontraron indicios claros de una enfermedad degenerativa que requería atención inmediata. Aunque su familia mantendría la discreción durante mucho tiempo, se dice que las primeras palabras de Enrique al médico fueron: «¿Cuánto tiempo tengo antes de que esto afecte mi trabajo?». El doctor lo miró con compasión. Enrique no preguntó «¿Qué tengo?» ni «¿Qué significa esto para mí?». Su preocupación, incluso frente al abismo, seguía siendo el compromiso profesional. Los especialistas insistieron en que debía reducir el ritmo de trabajo, descansar, iniciar un tratamiento. Enrique, en cambio, se negó a ralentizar su vida. Era como si quisiera demostrar que aún tenía el control, que ninguna enfermedad ni ningún dolor emocional podría doblegarlo. Pero la verdad es que ya estaba debilitado, tanto física como emocionalmente. A medida que la enfermedad avanzaba, también lo hacía su deterioro mental. La tristeza que antes era silenciosa se volvió crónica. Había días en los que apenas hablaba, otros en los que sonreía con un esfuerzo casi heroico para no preocupar a su familia. Pero cuando estaba solo, la realidad lo golpeaba con toda su fuerza, esa mezcla de culpa, nostalgia y arrepentimiento que siempre llevaba consigo. A menudo revivía escenas del pasado con su amante, prohibidas sus risas, sus conversaciones, sus caricias escondidas en camerinos, esos instantes breves pero intensos que habían marcado su vida. Sabía que no podía volver atrás, pero tampoco podía avanzar. Estaba atrapado en un círculo emocional que lo desgastaba más que la propia enfermedad. Ese conflicto interno era tan devastador que muchos creen hoy que tuvo un impacto directo en la aceleración de su deterioro físico. Durante décadas, Enrique había vivido rodeado de admiradores. Sin embargo, en sus últimos años descubrió que la fama no acompaña en la enfermedad. Las cámaras se apagan, los escenarios se vacían y los aplausos, antes ensordecedores, no logran ahuyentar el silencio de la soledad. La gente lo seguía reconociendo en la calle, pero él ya no buscaba ese contacto. Evitaba lugares públicos, limitaba las entrevistas y pasó a rechazar proyectos que antes habría aceptado con entusiasmo. Algunos allegados comentaban que Enrique estaba desapareciendo poco a poco, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si estuviera borrándose del mundo antes de tiempo. El peso de la depresión y la enfermedad lo había vuelto un hombre hermético, difícil de leer, encerrado en sí mismo. Ya no era aquel galán imponente. Era un hombre cansado, vulnerable, profundamente herido. Los últimos años fueron los más duros. Su voz comenzó a debilitarse, su respiración se volvió más lenta, sus movimientos más torpes. Para quienes lo conocían solo a través de la televisión, estos cambios pasaban desapercibidos. Pero quienes trabajaban cerca de él sabían que Enrique ya no era el mismo. Los directores adaptaban sus escenas para no exigirle demasiado. Las jornadas se reducían. Se usaban dobles en algunas secuencias. Enrique, aunque agradecido, se sentía humillado por su fragilidad. Él, que había encarnado héroes invencibles, ahora necesitaba apoyo incluso para caminar en ciertos días. La enfermedad avanzaba sin piedad, y su alma agotada no podía ya combatirla con la misma fuerza. Se dice que Enrique pasaba horas mirando por la ventana de su habitación sin hablar, sin moverse, sin llorar, como si estuviera suspenso entre dos mundos. Algunas noches murmuraba frases sueltas. ¿En qué momento todo cambió? ¿Por qué no tuve el valor? ¿Qué habría pasado si...? La culpa se había convertido en su compañera más fiel. Hubo quienes intentaron animarlo, familiares, colegas, amigos. Pero Enrique se había cerrado a todos. No quería preocuparlos. No quería mostrar su dolor. No quería que nadie lo viera débil. Era en esencia un hombre que no sabía pedir ayuda. Esa soledad autoimpuesta fortaleció aún más el poder de su tristeza. A pesar de su salud deteriorada, Enrique grabó sus últimos proyectos con admirable dignidad. Nadie podía entender cómo encontraba fuerzas para seguir actuando. Era como si en el fondo supiera que el arte sería su despedida silenciosa del mundo. Incluso enfermo, su presencia en pantalla seguía siendo magnética. Pero si se observan con atención esas actuaciones finales, se nota algo distinto, una melancolía profunda, una mirada que parece hablar de despedidas, un cansancio que ninguna actuación puede fingir. Su cuerpo estaba perdiendo la batalla, su mente también. Y sin embargo, Enrique se negaba a aceptarlo, hasta que la enfermedad decidió por él.
El deterioro se volvió tan severo que Enrique ya no podía ocultarlo. Los dolores se hicieron insoportables, las visitas médicas más frecuentes, los episodios de desorientación más evidentes. Su familia, que durante años había respetado su silencio, comprendió finalmente que el fin estaba cerca. Y aún así él no hablaba. No se despedía. No expresaba arrepentimiento ni gratitud. Era como si todavía tuviera miedo de abrir la puerta a sus emociones. Como si temiera que reconocer su dolor lo destruyera por completo. Los últimos días de Enrique fueron una mezcla de lucidez y vulnerabilidad. Decía pocas palabras, pero sus ojos, siempre tan elocuentes, hablaban de cansancio, de renuncia, de un dolor que lo había acompañado demasiado tiempo. Al final su cuerpo colapsó antes que su espíritu. Pero ambos estaban ya exhaustos. La vida de Enrique Lizalde avanzaba hacia su ocaso con la tristeza suave de un atardecer que anuncia una noche inevitable. Después de años de lucha emocional, deterioro físico y silencios que pesaban más que cualquier palabra, llegó el momento en que su cuerpo y su espíritu comenzaron a desconectarse lentamente del mundo. Su muerte no fue repentina, pero sí profundamente conmovedora, rodeada de un ambiente de respeto, misterio y un cariño popular que no disminuyó ni un instante. En las semanas previas a su fallecimiento, Enrique ya no podía ocultar su fragilidad. Su respiración era lenta, su energía mínima, y sus momentos de lucidez se alternaban con episodios de confusión. Sin embargo, incluso en ese estado, mantenía una expresión serena, como si finalmente hubiera aceptado su destino. Los médicos recomendaron cuidados intensivos, pero Enrique, fiel a su carácter reservado, pidió pasar el tiempo en casa rodeado de lo que realmente le importaba a su familia, sus libros y algunos recuerdos de su vida artística. No quería hospitales, ni cámaras, ni alboroto mediático. Quería silencio. Su familia respetó esta decisión. Durante esos días, su esposa se mantuvo a su lado con una lealtad conmovedora. Sus hijos, aunque profundamente afectados, intentaban transmitir calma. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos comprendían que el final estaba muy cerca, pero también había otra presencia invisible, la memoria de aquella mujer que lo había amado en secreto. Aunque no estaba allí físicamente, Enrique llevaba su recuerdo latente como una llama tenue que se negaba a apagarse. Testimonios de quienes estuvieron cerca relatan que en una de sus últimas noches con vida, Enrique pidió que le dejaran la habitación en penumbra. Quería escuchar el silencio. Quería sentir sin distracciones cómo su cuerpo se iba desprendiendo lentamente del peso del mundo. Esa noche habló poco, pero sus palabras resonaron profundamente en quienes lo acompañaron. Susurró frases dispersas, casi como si hablara consigo mismo. Todo pasa. Todo se va. Es curioso lo que uno guarda aquí. Señalando el pecho. No supe decir lo que debía. Su esposa lo tomó de la mano. Él no añadió más. Algunos creen que esas palabras estaban dirigidas a su familia. Otros que eran una confesión tardía sobre aquel amor prohibido que nunca logró soltar. Lo cierto es que aunque su voz era débil, su mirada tenía una profundidad indescriptible. Una mezcla de melancolía y alivio, como si estuviera cerrando un ciclo. La mañana de su fallecimiento llegó con una calma extraña, casi solemne. Enrique se encontraba dormido, respirando con dificultad pero sin dolor visible. Su familia permanecía en silencio, respetando el ambiente íntimo que él siempre había preferido. Poco antes del mediodía su respiración se volvió más lenta, más espaciada. Su pulso descendió suavemente. Y finalmente, sin esfuerzo, sin lucha, sin angustia, Enrique Lizalde exhaló su último aliento. No hubo dramatismo. No hubo desgarro. Fue una despedida silenciosa, serena, como si simplemente hubiera cruzado una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. Su familia lloró en silencio. Sus médicos confirmaron lo inevitable. Y las luces del mundo del espectáculo, aunque él ya no podía verlo, se apagaron simbólicamente durante unos instantes, en señal de respeto hacia uno de sus actores más emblemáticos. Horas después la noticia llegó a los medios. Los titulares eran sobrios, respetuosos. Muere Enrique Lizalde, figura emblemática de la televisión mexicana. Adiós al galán eterno. Se va una voz que marcó generaciones. En las redes sociales, en las calles, en los hogares,
Miles de personas expresaron su tristeza. Enrique no solo había sido un actor, había sido parte de la vida cotidiana de millones de espectadores. Su presencia en telenovelas icónicas, en especial en El Derecho de Nacer, dejó una huella cultural que parecía imposible de borrar. Colegas del medio compartieron anécdotas emotivas. Muchos recordaban su profesionalismo, otros su humanidad. Y casi todos coincidían en lo mismo: Enrique era un hombre reservado, pero profundamente noble. Era evidente que México estaba despidiendo no solo a un actor, sino a un símbolo. El funeral de Enrique Elizalde fue exactamente como él lo habría querido: íntimo, elegante, sin excesos. La sala estaba adornada con flores blancas, fotografías de sus mejores papeles, y una selección de imágenes en blanco y negro, que mostraban su evolución como actor. Numerosas figuras del espectáculo asistieron en silencio. No hubo discursos grandilocuentes. No hubo despliegue mediático. Solo abrazos, lágrimas contenidas y palabras de gratitud. Su esposa, visiblemente afectada, permaneció de pie junto al féretro durante la mayor parte de la ceremonia. Sus hijos, fuertes pero conmovidos, agradecían discretamente las condolencias. Pero hubo una ausencia que muchos notaron. La mujer que había marcado secretamente su vida no apareció. No envió flores. No mandó una carta pública. No llamó a la familia. Y sin embargo, quienes conocían la historia intuyeron que su silencio era en sí mismo un acto de amor profundo. Ella había decidido mantenerse al margen para no perturbar la memoria familiar de Enrique. Incluso en la muerte, aquel amor seguía siendo un secreto. Mientras México lloraba públicamente en algún lugar de la ciudad, la mujer que había amado a Enrique en la clandestinidad vivía su propio duelo. Algunos dicen que permaneció días sin salir de casa. Otros que encendió una vela y colocó una fotografía de él en su habitación. Lo cierto es que ella también sufrió una pérdida inmensa, aunque no pudiera expresarlo abiertamente. Para Enrique ese amor había sido una luz y también una herida. Para ella, había sido un capítulo hermoso y doloroso a la vez. Y ahora que él se había ido, el secreto que los unía se volvió más profundo, más silencioso, casi sagrado. Algunas fuentes cercanas afirmaron que poco después de su muerte, ella escribió una carta privada dirigida a él. Una carta que nunca enviaría a nadie, pero que contenía su despedida y su verdad. Una carta donde finalmente podía pronunciar el te amo que la vida nunca les permitió gritar. La familia de Enrique, aunque devastada, expresó su agradecimiento por las muestras de cariño. En entrevistas ofrecidas semanas después, su esposa describió a Enrique como un hombre complejo, disciplinado y profundamente humano. Sus hijos hablaron de él con respeto y admiración. Aunque no sabían todo sobre su vida emocional, intuían que Enrique había llevado una carga pesada durante años. Y aún así, jamás dejó de ser un padre presente, cariñoso y protector. El público también participó en el duelo colectivo. Miles de mensajes inundaron las redes. Videos homenaje comenzaron a circular. Las televisoras reemitieron sus telenovelas más icónicas. La figura de Enrique Elizalde, lejos de desvanecerse, parecía fortalecerse en la memoria colectiva. Meses después de su fallecimiento, al ordenar sus pertenencias, su familia encontró una libreta pequeña, casi escondida, llena de anotaciones personales. No era un diario como tal, sino una colección de pensamientos sueltos, reflexiones íntimas y frases que parecían dirigidas a una persona específica. Entre los pasajes más conmovedores, se encontraban líneas como: hay amores que no se viven, pero marcan. Si pudiera volver atrás, sería más valiente. El silencio pesa más que el error. Aunque Enrique nunca mencionó nombres, la familia entendió que aquellas frases estaban conectadas con una mujer que había sido importante en su vida. Lejos de juzgarlo, sus hijos decidieron respetar ese legado íntimo. No publicaron las notas, no dieron detalles a la prensa, pero sí reconocieron que Enrique había sido un hombre que cargó con más de lo que decía. Ese gesto confirmó algo que muchos sospechaban. Su mayor dolor no fue la enfermedad, sino el amor que nunca pudo vivir plenamente. La grandeza de Enrique Elizalde no se mide solo en premios o ratings. Se mide en la manera en que su trabajo sigue resonando décadas después. En la fuerza de su voz. En la profundidad de su mirada. En la autenticidad con la que interpretó cada papel.
Su legado atraviesa generaciones. Actores jóvenes estudian su estilo. Productores mencionan su disciplina como ejemplo. Televidentes recuerdan sus telenovelas con nostalgia. Con su participación en obras emblemáticas como El Derecho de Nacer, marcó una época dorada de la televisión latinoamericana. Fue un pionero del concepto de galán serio, un intérprete cuya elegancia no necesitaba artificios. Incluso hoy, cuando se habla de actores fundamentales en la historia televisiva de México, su nombre aparece siempre en los primeros lugares. A pesar del aura legendaria que rodea su figura, Enrique Elizalde fue ante todo un hombre. Un ser humano con luces y sombras, con aciertos y errores, con alegrías y tormentos. Su vida no fue perfecta. Su corazón tampoco. Pero su autenticidad lo convirtió en un ícono. Su historia nos recuerda que incluso quienes parecen invencibles llevan batallas silenciosas. Que detrás del galán fuerte y elegante había un hombre sensible herido que amó intensamente y sufrió en silencio. Quizás su mayor tragedia no fue su muerte, sino el peso emocional que cargó durante tanto tiempo. Y quizás su mayor grandeza fue seguir adelante a pesar de ello. La vida de Enrique Elizalde no fue únicamente la trayectoria brillante de un actor amado por millones, sino también el retrato íntimo de un hombre que vivió entre la luz del escenario y las sombras de sus propios silencios. Su existencia estuvo marcada por el éxito profesional, una disciplina férrea y un amor imposible que atravesó su historia como una herida abierta. Detrás del artista impecable habitaba un ser humano sensible frágil, dividido entre las exigencias del deber y los deseos profundos de su corazón. Enrique dejó huella con su voz poderosa, su presencia imponente y su mirada inolvidable. Sin embargo, mientras el público veía al ícono, él cargaba con batallas internas que nunca expuso abiertamente. Su deterioro físico y emocional fue lento, como una llama que se consume poco a poco, hasta que finalmente la vida lo envolvió en un silencio definitivo, un silencio que él mismo parecía haber buscado durante años. Aún así, su partida no dejó vacío, sino una reflexión profunda sobre la autenticidad, el amor valiente y la aceptación de nuestras propias heridas. Recordar hoy a Enrique Elizalde es agradecer todo lo que entregó: su arte, su sensibilidad, su legado en la televisión hispanoamericana. Su influencia continúa viva en cada repetición de sus telenovelas, en cada actor joven que lo menciona como inspiración y en cada espectador que vuelve a emocionarse con sus interpretaciones. No ha desaparecido. Simplemente cambió de escenario. Pero también evocamos al hombre más allá del mito, su lucha silenciosa, la melancolía que lo acompañó siempre, y ese amor prohibido que definió su vida y quizá también su talento. Es posible que en ese dolor íntimo se encuentre la clave de su profundidad artística. Su historia nos invita a pensar en nuestros propios silencios, en las palabras que nunca decimos, y en el tiempo que dejamos pasar sin atrevernos a vivir lo que realmente importa. La vida de Enrique nos recuerda que el tiempo no perdona, y que lo no dicho suele convertirse en nuestra sombra más larga. Al cerrar este homenaje, te invito a conservar la humanidad completa de Enrique, su grandeza, y su fragilidad, su éxito, y sus culpas, sus sueños cumplidos, y los que no se atrevió a vivir. Su historia conmueve precisamente porque fue profundamente humana. Si este relato te emocionó, o deseas descubrir más historias profundas sobre grandes figuras del espectáculo, suscríbete al canal para disfrutar de próximos documentales, biografías, narrativas y análisis exclusivos. Activa la campanita para recibir notificaciones. Deja tu comentario sobre lo que más te conmovió de Enrique Elizalde y cuéntanos qué otra figura te gustaría explorar. Tu voz y tu presencia hacen posible que sigamos contando historias con respeto, emoción y verdad. En memoria de Enrique Elizalde, actor mito y alma sensible, gracias por acompañarnos. Y no olvides suscribirte.